Hoy, cuando miramos el logotipo de un Porsche o el escudo de Stuttgart, el caballo rampante, los colores de Württemberg, cuando ves ese símbolo pasando por una avenida en París, acelerando en Nürburgring o brillando bajo las luces de una vitrina en Nueva York, estás viendo más que un auto de lujo. Estás viendo un imperio valuado en miles de millones de dólares, una marca que es el ápice del deseo humano y de la ingeniería de precisión. Pero antes de ser un ícono de estatus, antes de ser el nombre que mueve fortunas y define lo que es la velocidad, Porsche era solo mi apellido, y yo era solo un chico con las manos sucias de grasa, escondido en un sótano en Bohemia, intentando entender cómo capturar la electricidad en un cable. Vi caer imperios, sobreviví a 2 guerras mundiales y pasé meses en una celda fría de prisión, mientras el mundo que ayudé a motorizar seguía girando sin mí. Dicen que fui un genio, otros dicen que fui un oportunista. La verdad, yo solo quería crear la máquina perfecta, y para eso tuve que lidiar con dictadores, enfrentar la quiebra y sacrificar casi todo. ¿Quieres saber cómo salí de un taller de provincia para convertirme en el hombre detrás del auto más famoso de la historia? Entonces, ponte cómodo. Mi viaje no empezó con el rugido de un motor de 6 cilindros, sino con el silencio de una bombilla que no debía haber encendido. Maffersdorf, 1875. El imperio austrohúngaro todavía parecía un lugar detenido en el tiempo, pero el mundo exterior estaba empezando a vibrar con una energía nueva. Nací el 3 de septiembre, en una casa donde el martillo y el yunque dictaban el ritmo de la vida. Mi padre, Anton Porsche, era un maestro ojalatero respetado. Era un hombre de principios rígidos, manos callosas y una visión de mundo muy clara. Yo, Ferdinand, debía ser su sucesor. El destino de la familia estaba trazado en el metal frío de las canaletas y en los techos que él reparaba. Pero yo siempre fui diferente. Mientras mis hermanos jugaban, yo observaba. No veía solo objetos, veía mecanismos. Lo que realmente me quitaba el sueño no era la hojalatería, sino algo invisible que estaba empezando a cambiar las ciudades: la electricidad. Para mi padre, aquello era brujería, o al menos una distracción peligrosa. Ferdinand, deja esas tonterías de cables y vuelve al taller. El metal no se dobla solo, gritaba él, con la voz ronca de quien respiró hollín toda la vida. Yo bajaba la cabeza, obedecía, pero mi corazón estaba en otro lugar. Por la noche, transformaba el sótano de nuestra casa en un laboratorio clandestino. Leía todo lo que podía sobre Thomas Edison y las nuevas baterías. Quería iluminar aquella casa sin usar una sola gota de queroseno. Recuerdo un momento crucial. Tenía unos 13 años. Había conseguido algunos componentes e intentaba crear un sistema de timbre eléctrico. El olor a ácido de las baterías primitivas impregnaba mi cuarto. Mi padre entró por sorpresa. ¿Qué es este olor, muchacho? ¿Vas a incendiar la casa con estas locuras? Confiscó mis materiales. Él no entendía que para mí la electricidad era la libertad, pero no me rendí. Era testarudo, una característica que me seguiría hasta la tumba. Continué mis experimentos en secreto, instalando cables detrás de las vigas de madera, conectando baterías caseras a bombillas rudimentarias. Un día, mi padre llegó tarde del trabajo. La casa estaba sumergida en la penumbra habitual de las velas. Respiré profundo y activé el interruptor que yo mismo había fabricado. De repente, la sala fue inundada por una luz blanca, constante, casi mágica. Mi padre se quedó atónito. Sus ojos, acostumbrados al crepúsculo, tardaron segundos en ajustarse. Miró la bombilla, luego a mí. ¿Tú hiciste esto?, preguntó con un tono que nunca antes había escuchado. No era rabia, era respeto. A partir de ese día, se dio cuenta de que no podría atarme a un yunque en Maffersdorf. Me permitió asistir a la escuela técnica en Reichenberg por las noches, mientras trabajaba en su taller durante el día. Aquello era agotador, pero no sentía cansancio. Me alimentaba la curiosidad. A los 18 años, decidí que la pequeña ciudad era demasiado estrecha para mis ambiciones. Necesitaba Viena. Viena era el centro del universo tecnológico de la época. Llegué allí casi sin nada en el bolsillo, pero con una recomendación para trabajar en Bella Eger & Co., una empresa de electricidad. Allí era un simple operario, pero mis ojos devoraban cada motor eléctrico, cada generador. No tenía un título universitario de ingeniería, y esto es algo que muchos historiadores olvidan. Era un autodidacta. Aprendía sintiendo el calor de los componentes, escuchando el zumbido de las máquinas. Mi ascenso fue rápido. En pocos años, pasé del taller al departamento de pruebas. Fue en Viena donde mi camino se cruzó con el transporte. El mundo aún dependía de los caballos, pero los carruajes sin caballos, los primeros automóviles, estaban surgiendo. Eran ruidosos, escupían humo y se averiaban constantemente. Yo pensaba,
¿por qué no usar la electricidad para mover las ruedas? En 1898 me uní a Jacob Lohner & Co. Lohner era un fabricante de carruajes de lujo para emperadores y reyes. Él sabía que el futuro era el motor, pero detestaba el ruido de los motores de explosión. Quería algo silencioso y elegante. Yo tenía la solución: el motor de cubo de rueda. Imagínense. En 1900, en la Exposición Universal de París, el mundo se detuvo para ver mi creación, el Lohner Porsche. No había cadenas, no había engranajes complejos. Los motores eléctricos estaban integrados directamente en las ruedas delanteras. Tenía solo 25 años y mi nombre ya estaba en los periódicos de toda Europa. Era el joven prodigio que había domesticado la electricidad para la carretera. Pero pronto encontré el primer gran obstáculo de mi carrera: las baterías. Eran demasiado pesadas. Para tener autonomía, el auto necesitaba toneladas de plomo y ácido. Fue entonces cuando tuve un chispazo de genio, lo que hoy ustedes llaman auto híbrido. Pensé, ¿y si uso un motor a gasolina solo para generar energía para los motores eléctricos? Así nació el Semper Vivus. Había inventado el futuro en 1901, décadas antes de que cualquier fabricante moderno soñara con ello. En esa época, mi vida personal también florecía. Conocí a Aloysia Caes. Ella era mi puerto seguro, la mujer que soportaría mis obsesiones, mis noches en vela y mi temperamento, muchas veces difícil. Nos casamos en 1903. Ella fue la base sobre la cual construí mi familia. Al año siguiente, nació mi hija Louise, y en 1909, mi hijo Ferdinand Anton Ernst, a quien todos llamarían Ferry. A pesar del éxito en Lohner, sentía que necesitaba más potencia. La electricidad era el futuro, pero el presente pertenecía a la velocidad pura y bruta. En 1906 acepté la invitación para ser el ingeniero jefe de Austro-Daimler. Fue un salto gigantesco. Ahora estaba al mando de cientos de operarios y tenía recursos para diseñar autos de carrera. En Austro-Daimler me volví un perfeccionista obsesivo. Examinaba cada tornillo. Si algo no estaba perfecto, lo tiraba al suelo y exigía que lo hicieran de nuevo. No era un jefe fácil. Gritaba, pateaba mi sombrero al suelo de rabia cuando un motor fallaba, pero entregaba resultados. Creé el Maja, el Prinz Heinrich. Yo mismo pilotaba mis autos en las carreras. La adrenalina de sentir la máquina que diseñé respondiendo a mi mando a 100 kilómetros por hora, una velocidad absurda para la época, era adictiva. Gané la carrera Prinz Heinrich en 1910, pilotando mi propio auto. La gloria era inmensa. Era el maestro de la velocidad en el imperio. Pero las nubes negras de la guerra se estaban formando. 1914 lo cambió todo. De repente, mis talentos ya no eran para autos de carrera, sino para la supervivencia del país. Fui nombrado director general de Austro-Daimler durante la Primera Guerra Mundial. Diseñé tractores gigantes para remolcar cañones pesados, los famosos trenes eléctricos de transporte militar. Fue en ese periodo que recibí el título de doctor honorario por la Universidad de Viena, algo que me enorgulleció profundamente, ya que nunca había pisado una facultad como alumno. Ahora era el Herr Dr. Porsche. Cuando la guerra terminó en 1918, el imperio austrohúngaro se desmoronó. Austria estaba en ruinas, la inflación era galopante, Austro-Daimler estaba en crisis. Yo quería seguir innovando, quería crear autos ligeros, accesibles, pero la directiva solo pensaba en recortar costos y mantener autos de lujo gigantescos. Ferdinand, estás gastando fortunas en prototipos de autos pequeños que nadie quiere comprar, me decían en reuniones tensas. Ustedes no entienden, respondía yo golpeando la mesa. El futuro no es para los pocos ricos que quedaron, el futuro es la motorización de las masas. La tensión llegó al límite en 1923. Tras una acalorada discusión con el Consejo de Administración sobre el rumbo de la empresa, tomé mi sombrero y me fui. Estaba desempleado, pero no por mucho tiempo. Stuttgart, en Alemania, me llamaba. La Daimler Motorengesellschaft necesitaba un genio. Allí, ayudé a crear algunas de las máquinas más legendarias de todos los tiempos, los Mercedes-Benz SSS y SSK, autos con compresores que rugían como fieras. Pero nuevamente, mi genio chocaba con la burocracia. Quería autonomía total, no quería pedir permiso para innovar. Fue en 1931 cuando tomé la decisión más arriesgada de mi vida. Tenía 55 años. La mayoría de los hombres piensa en jubilarse a esa edad. Yo decidí empezar de cero. Abrí mi propio estudio de diseño independiente en Stuttgart, la Dr. Ing H.F. Porsche GmbH. Conmigo me llevé a los mejores: Karl Rabe, el maestro de los chasis, mi hijo Ferry, que empezaba a mostrar un talento nato, y Erwin Komenda. Nosotros no fabricábamos autos, vendíamos ideas, diseñábamos motores para otros, suspensiones innovadoras, como mi suspensión por barra de torsión que cambiaría la industria. Pero yo tenía un sueño secreto, un proyecto que llamaba Tipo 12.
Un auto pequeño, con motor trasero, refrigerado por aire, el auto del pueblo. La Gran Depresión estaba aplastando a Alemania. Nadie tenía dinero para invertir en un auto popular. Los fabricantes consideraban mi concepto ridículo. Golpeé muchas puertas y recibí muchos no. Sundap lo intentó. NSU lo intentó. Pero el dinero siempre se acababa. Mi oficina estaba al borde de la quiebra. Usaba mis ahorros personales para pagar los salarios de mis empleados. Estaba en el punto más bajo de mi carrera profesional, luchando por mantener vivo mi sueño en un país que estaba a punto de entrar en su fase más sombría. Lo que no sabía era que, pronto, un encuentro cambiaría el curso de mi vida y de la historia mundial, ligando mi nombre a una de las figuras más infames de la humanidad y dando origen al auto más vendido de todos los tiempos. El año era 1933. Mi oficina en Stuttgart era un hervidero de ideas, pero las cuentas no cuadraban. Veía a mis ingenieros, hombres que confiaron sus carreras en mí, mirando los proyectos con hambre de realización, pero también con la preocupación de la supervivencia. Fue en ese escenario de incertidumbre que recibí una invitación que lo cambiaría todo. Una invitación para ir a Berlín. El nuevo canciller de Alemania, Adolf Hitler, tenía una obsesión. Quería motorizar a la nación. No quería solo carreteras, las famosas autobahns que empezaban a trazarse en el mapa. Quería un vehículo que cualquier trabajador alemán pudiera comprar. Un Volkswagen. Sentarme a la mesa con él fue una experiencia surrealista. Yo era un ingeniero, un hombre de números, física y metal. Él era un hombre de ideologías y pasiones peligrosas, pero teníamos un punto en común: el entusiasmo técnico por el automóvil. Dibujó en una servilleta lo que imaginaba, algo que pareciera un escarabajo, aerodinámico, capaz de cargar a 2 adultos y 3 niños, alcanzar los 100 km/h y costar menos de 1000 Reichsmarks. Herr Porsche, dijo él, clavando sus ojos en mí. Sé que usted tiene el proyecto para ese auto. Los otros fabricantes dicen que es imposible producirlo por ese precio. ¿Qué dice usted? No dudé. Es un desafío técnico inmenso, pero es posible con la ingeniería correcta. En ese momento no vi la política, no vi las sombras que se aproximaban a Europa. Vi la oportunidad de realizar el sueño que perseguía desde los tiempos de Sundap y NSU. Acepté el desafío. Recibí el contrato de la RDA, Asociación de la Industria Automovilística Alemana, para desarrollar el prototipo. Mi oficina se convirtió en un búnker de creación. Yo, Ferry, Karl Rabe y el brillante Erwin Komenda trabajábamos día y noche. El motor debía ser refrigerado por aire, porque muchos alemanes no tenían garajes con calefacción y el agua se congelaría en invierno. Tenía que ser robusto, simple y barato. Probamos motores de 2 cilindros, motores de 2 tiempos. Nada me satisfacía hasta que llegamos al motor boxer de 4 cilindros opuestos. Su sonido era único, un rugido metálico y valiente, pero el desarrollo fue una pesadilla de plazos y presiones. El gobierno exigía resultados. En 1935, los primeros prototipos, los B1 y B2, comenzaron a rodar. Yo mismo los llevé a pruebas exhaustivas en la Selva Negra. Exigía que los autos fueran llevados al límite. Si una pieza se rompía, no solo la reemplazaba, rediseñaba el sistema entero. Padre, me dijo Ferry una vez mientras observábamos un prototipo desmontado bajo la luz de linternas, estamos creando algo que va más allá de un auto. Es una herramienta social. Asentí, pero mi enfoque era la perfección mecánica. En 1938 se colocó la primera piedra de la fábrica de Wolfsburg. Fue un espectáculo de propaganda. Miles de personas, banderas por todos lados. El auto fue bautizado como KDF Wagen, Auto de la Fuerza por la Alegría. Yo odiaba el nombre. Para mí, era el tipo 60, pero para el mundo se convertiría en el escarabajo. Sin embargo, el éxito profesional estaba atado a cadenas pesadas. Para conseguir los recursos y la fábrica, me involucré cada vez más con la maquinaria del Estado. Me convertí en miembro del partido nazi y más tarde de la SS. Fue una decisión pragmática en ese entonces, sí. Quería proteger mi empresa y mis proyectos, pero fue una decisión que mancharía mi legado para siempre. Yo era un tecnócrata. Pensaba que podía servir a la ciencia sin ser devorado por la política. Estaba profundamente equivocado. En 1939, los engranajes de la guerra comenzaron a girar de verdad. La fábrica de Wolfsburg, que debía producir millones de autos para las familias alemanas, nunca llegó a entregar los vehículos a los trabajadores que pagaban sus cuotas. En su lugar, las líneas de montaje fueron convertidas. El escarabajo se transformó en el Kübelwagen, el jeep alemán, y el Schwimmwagen, el auto anfibio. Mi mente fue reclutada para la destrucción. Fui nombrado presidente de la comisión de tanques. Diseñé el Tiger, un monstruo de metal que debía dominar los campos de batalla. Pero aquí, mi obsesión por la innovación casi fue mi ruina técnica. Mientras otros ingenieros hacían tanques simples y confiables, yo diseñé un sistema de propulsión híbrido gasolina-eléctrico
para el Tiger P. Era genial en el papel, una evolución de mi sistema de 1900, pero demasiado complejo para las brutas condiciones de la guerra. Las reuniones con el alto mando eran tensas, chocaba de frente con los generales. ¿Quieren un tanque que funcione o una reliquia de museo?, me provocaban. Yo perdía la paciencia. Pateaba mi sombrero, gritaba en dialecto austriaco. Yo era el único que se atrevía a contradecir las exigencias técnicas absurdas que venían de Berlín. En ese periodo, el éxito era un arma de doble filo. Tenía recursos ilimitados, pero vivía bajo el peso de saber que mis creaciones se usaban para la muerte. Y estaba el tema de la mano de obra. La fábrica de Wolfsburg utilizó trabajadores forzados, prisioneros de guerra. ¿Sabía yo esto? Sí. Estaba demasiado enfocado en mis dibujos para intervenir. Lamentablemente, esa es una pregunta que me persiguió en cada noche de insomnio. Yo era un hombre que amaba las máquinas, pero en aquella época fallé en defender la humanidad de quienes las operaban. En 1944, Stuttgart estaba siendo devastada por los bombardeos. Mi casa, mi oficina, todo estaba bajo fuego. Decidí mover parte de la producción y del diseño a un viejo aserradero en Gmünd, Austria. Era un regreso a mis raíces, lejos de las bombas de Berlín. Fue en Gmünd donde la guerra terminó para mí. Cuando Alemania se rindió en 1945, pensé que, como técnico, sería perdonado. Al fin y al cabo, los americanos y rusos querían cerebros, pero los franceses tenían otros planes. Fui invitado a la zona de ocupación francesa bajo el pretexto de discutir un auto del pueblo para Francia, que terminaría siendo el Renault 4 CV. Era una trampa. En diciembre de 1945, yo, mi hijo Ferry y mi yerno Anton Piech fuimos arrestados bajo cargos de crímenes de guerra relacionados con la gestión de la fábrica y el trato a los trabajadores franceses. Ferry fue liberado después de algunos meses, pero yo fui mantenido en celdas húmedas en Baden-Baden, París y finalmente en Dijon. Tenía 70 años, mi salud estaba fallando. El brillo en mis ojos, aquel que mi padre vio cuando encendí la primera bombilla, estaba desapareciendo. Pasaba los días en silencio, dibujando autos imaginarios en las paredes de la celda con trozos de carbón. ¿Cómo llegamos a esto, Anton?, le preguntaba a mi yerno a través de los barrotes. Sobrevivimos a la ingeniería, Ferdinand. Ahora tenemos que sobrevivir a la historia. Estaba quebrado. El gobierno francés exigía una fianza astronómica de 1 millón de francos. Mi familia no tenía ese dinero. La empresa estaba paralizada. Parecía que el nombre Porsche moriría allí, en una prisión francesa, como un villano olvidado del siglo. Pero lo que yo no sabía era que mi hijo, Ferry, estaba fuera de las rejas haciendo lo imposible. Estaba recogiendo los pedazos de lo que sobró de nuestro taller en Gmünd y transformándolos en algo nuevo. No solo intentaba sacarme de la prisión, intentaba salvar nuestra alma a través de un nuevo diseño, el diseño que llevaría finalmente nuestro nombre en el capó. Mientras yo sufría con el frío del invierno francés de 1946, Ferry le estaba dando vida al proyecto 356. Estaba usando las lecciones que le enseñé sobre ligereza, motores traseros y aerodinámica para crear el primer auto deportivo Porsche. El dinero que ganó diseñando el auto de carreras Cisitalia para el industrial italiano Piero Duccio fue lo que pagó mi libertad. En agosto de 1947, tras 20 meses de cárcel, fui liberado. Cuando crucé la frontera de regreso a Austria, era un hombre físicamente destrozado, pero mi espíritu aún buscaba el próximo motor. Cuando salí de aquella prisión, el mundo que encontré era un lugar extraño. Tenía 72 años, mis piernas estaban pesadas, mi corazón ya no latía con regularidad y el peso del cautiverio me había envejecido el alma. Pero cuando Ferry me buscó en la frontera, no vio a un hombre derrotado, vio al maestro. Padre, tenemos mucho de qué hablar, dijo mientras conducíamos por las rutas sinuosas de Austria. No me llevó a una mansión ni a una fábrica lujosa, me llevó de vuelta al viejo aserradero en Gmünd. El olor a madera cortada y aceite de motor me golpeó como un tónico. Allí, en medio del caos de la posguerra, mi equipo, esos hombres leales que no me abandonaron, estaba trabajando en algo pequeño, bajo y plateado. Ferry puso los dibujos del 356 frente a mí. Me puse los anteojos. Mis manos temblorosas trazaron las líneas curvas que Erwin Comenda había perfeccionado. El motor era el boxer que diseñé para el escarabajo, pero todo allí gritaba eficiencia. Miré a mi hijo y por primera vez en años sonreí. No habría cambiado ni un solo tornillo, Ferry. Hiciste exactamente lo que yo habría hecho. Aquel fue mi mayor orgullo, ver que el linaje de pensamiento Porsche estaba a salvo, pero la lucha apenas comenzaba. No teníamos acero de calidad, ni neumáticos, ni dinero. Austria estaba ocupada y Stuttgart aún era una herida abierta. Sobrevivimos fabricando lo que podíamos: cabrestantes, bombas de agua, tractores agrícolas. Sí,
El hombre que diseñó el Tiger ahora dibujaba arados, pero cada centavo se invertía en aquel pequeño deportivo. El Porsche 356 no era solo un auto, era nuestra declaración de independencia. En 1948, el primer 356 fue homologado, un auto de 1100 cilindradas con apenas 35 caballos de fuerza. Puede parecer poco hoy, pero su peso era tan bajo y su aerodinámica tan refinada que humillaba a máquinas mucho más potentes. Sin embargo, el pasado aún golpeaba la puerta. El Volkswagen, mi proyecto del auto del pueblo, se producía en masa en Wolfsburg bajo administración británica. Yo no recibía un centavo de regalías, pero Ferry, con su habilidad diplomática, logró un contrato histórico. Volkswagen pagaría una licencia por cada escarabajo fabricado y, a cambio, nosotros usaríamos su red de distribución. De repente, la seguridad financiera estaba garantizada. El escarabajo, el proyecto que casi me cuesta la vida, se convirtió en la base de la fortuna de mi familia. En 1950 volvimos a casa, a Stuttgart. La marca estaba creciendo y el nombre Porsche se volvía sinónimo de victorias en Le Mans. Pero el tiempo estaba cobrando su precio. En septiembre de 1950 celebré mis 75 años con un desfile de autos que yo mismo había diseñado a lo largo de 5 décadas. Miraba esos autos y veía mi vida pasar. El Loner eléctrico, los Mercedes de carrera, el escarabajo, los tanques de guerra y ahora el 356. Vi el progreso y vi la destrucción. Vi cómo la ambición de un hombre puede iluminar una ciudad o ser usada para oscurecer el mundo. En noviembre de 1950 sufrí un derrame cerebral. Mi mente, que siempre fue un torbellino de cálculos, comenzó a fallar. Ya no podía sostener el lápiz. Recuerdo mi última visita a la fábrica de Wolfsburg. Miré la línea de montaje y vi miles de escarabajos saliendo al mundo. Usted cambió el mundo, Herr Porsche, me dijo el mayor Ivan Hirst. Yo solo asentí. No quería cambiar el mundo, solo quería que las personas pudieran ir de un lugar a otro con eficiencia y placer. Morí el 30 de enero de 1951, sabiendo que el nombre Porsche ya no era solo el de un ojalatero de Maffersdorf, era un símbolo. No viví para ver el 911, ni para ver mi marca ganar Le Mans 19 veces, pero de cierta forma yo estaba allí. En cada curva donde un conductor siente el peso de la parte trasera, en cada aceleración donde se escucha el rugido metálico, yo estoy allí. Ferry Porsche, mi hijo, llevó la carga de ser el heredero de un genio con una elegancia que yo nunca tuve. Y en 1963, mi nieto, Bootsy, dibujó las líneas del sucesor del 356, el 911. La esencia de todo lo que yo creía, el motor detrás del eje, el perfil de gota, la función sobre la forma. Hoy, el grupo Porsche Piech controla uno de los mayores imperios automotrices del planeta. El auto del pueblo que diseñé bajo la sombra de una dictadura se convirtió en el cimiento de un imperio que hoy posee marcas como Audi, Bentley, Lamborghini y Bugatti. Cometí errores profundos que la historia no borra. El pacto que hice para construir mi sueño tuvo un precio alto, pero mi vida demuestra que la pasión técnica, cuando se lleva al extremo, sobrevive a los regímenes, a las guerras y al tiempo mismo. Soy Ferdinand Porsche. Fui el chico fascinado por los cables de cobre y el hombre que le dio ruedas al mundo. Mi historia no es solo sobre autos, es sobre la obsesión humana por ir más allá. Mientras haya un motor rugiendo en una carretera desierta o un motor eléctrico zumbando en una metrópolis, yo seguiré vivo. Si te sentiste inspirado por esta jornada de éxito y controversia, no olvides dejar tu like en este video. Suscríbete al canal para no perderte nuestros próximos viajes por las mentes que moldearon el mundo moderno. Y si te gustó la historia de Porsche, te recomiendo ver este otro video que aparece ahora en tu pantalla. Gracias por acompañarme. Como solía decir, no podía encontrar el auto de mis sueños, así que decidí construirlo yo mismo. ¿Qué vas a construir tú hoy? Hasta la próxima.